John MacArthur dijo: no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. Esta frase me la recordó recientemente una amiga de la iglesia, dándome una indicación con respecto a no quedarse callados cuando vemos algo mal, ¿no? O cuando estamos observando frente a nosotros cosas que no se están desarrollando correctamente. ¿Qué debemos hacer? Debemos callarnos, debemos aguantarnos las ganas de decir lo que es correcto, o debemos hacer lo que es correcto. Hay más sanidad en decir las cosas como son que taparlas por no herir. A veces creemos que callándonos hacemos mucho más que hablando lo que deberíamos hablar, que está basado en lo correcto. Si tú tienes a un familiar, a un amigo, que no están dando por buen camino y tú estás apañando sus acciones, entonces eres un mal amigo, eres un mal familiar, no quieres en realidad a esa persona. Todos buscamos que nos acepten y que no nos juzguen. Nadie está buscando que por ahí alguien le diga sus verdades. Todos buscamos que nos acaricien y nos digan: pobrecito, tú tienes la razón, estás haciendo bien, estás actuando de la manera como deberías actuar, ¿no? Si tú sabes que esa persona está pagando con la misma moneda o está que se venga, si tú conoces esas cosas y aún así dices estás bien, déjame decirte que estás haciendo más daño de lo que crees. Hay más sanidad. Es más sano decir las cosas como son que taparlas para no herir a tu amigo, a tu familiar, a tu conocido. Si tú quieres que realmente algo se cure, no puedes decir lo que a esa persona le conviene que digas. Si buscas paz encubriendo una mentira, entonces te vuelves partícipe de la mentira. Hay personas que intentan descansar en su lecho con una mente sin pensamientos turbios, ¿verdad? Todo lo buscamos, pero ¿a costa de qué? A costa de callarte, a costa de encubrir algo que tú has visto que está mal. Y no solamente has visto, tú sabes que muchas personas avalan, corroboran eso. Hay pruebas, pero aún así tú te callas. Sabes la verdad, pero tú te callas. Encubres la mentira y al hacerlo, tú te haces parte de esa mentira. Es como cuando tú sabes que alguien ha robado, tú tienes evidencias, quizás no has robado directamente, pero es tu amigo quien lo ha hecho. Cuando agarran a ese amigo, empiezan a sacarle toda la información, ¿verdad? Para poder cargarlo de acusaciones y así meterlo al calabozo. ¿Qué pasa? Que cuando ahondan en el proceso, ¿verdad?, de la investigación, se encuentran con que tú has tenido algo que ver también. Quizás no directamente robando, no has sido el que manejaba el auto o no has sido tú quien le ha abierto de repente la puerta de tu casa después de robar, pero sí sabías que iba a hacerlo, sí sabías que andaba en malos caminos, sí sabías
muchas cosas de él, pero aún así, bueno, te quedaste callado. Basta con tan solo unos mensajes que te encuentren en el celular para hacerte partícipe de ese problema. Y a no ser que te consigas un buen abogado, te meten a la cárcel. Hay gente inocente en la cárcel, pero el hecho de que tú sepas cómo algo se está haciendo y no decirlo, ya estás en problemas. Cuanto más tiempo tú encubres algo, más fuerte es la ruina de muchos. Porque cuando tú callas, eso que tú estás pasando por alto, no solamente afecta a la persona que está haciendo el daño, sino que afecta a un grupo más grande. Vamos a decir que tú estás encubriendo la infidelidad de tu amigo que está teniendo con su esposa. Lo encubres. Tú lo sabes, pero no me mete problemas, no es mi rollo. Pero estás dañando con eso la mentalidad, la salud de esa mujer, esa salud mental, también de los niños, los pequeños. O si tú estás encubriendo un pecado en un grupo, en una comunidad religiosa, donde sabes que hay alguien allí que tiene un problema con mujeres, que tiene problema, incluso de mujeres tiene problema con hombres, porque ahorita, ¿verdad? Se ve también que tanto la mujer como el hombre son picaflores, ¿verdad? Picotean donde sea, hasta que por ahí guardan, ¿verdad? Su ganado. En fin, el asunto es que cuando tú permites eso se extiende a muchos lados y causa problemas colaterales. Y realmente es un verdadero problema para ti encubrirlo, porque tú hubieras sido el que frenaba todo eso, pero te quedaste callado. Hubiera sido una bendición si cortabas la mecha, ¿verdad?, de ese explosivo, pero decidiste que explote todo. Y ahora, hay personas que siguen creyendo que eso es normal, pero mira, te leo Romanos 5:19 y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Okay? Por la desobediencia de un hombre, y está hablando acá de Adán, por culpa de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Cuando tú permites que alguien desobedezca la palabra, desobedezca los valores morales y éticos en el mundo, estás haciendo que mucha gente se vea afectada. Pero también dice, así como por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, tiene que ver mucho con lo que tú haces para que alguien reaccione. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué consejos estás dando? ¿Qué estás permitiendo? Porque si tú haces que alguien se vuelva de su pecado, dice la Escritura, has ganado un alma. Y Dios te recompensa. Pero si tú dejas que esa persona siga allí, tú mismo te estás condenando. Y tú mismo estás condenando a todo un pueblo que tú no conoces, porque tú no sabes hasta dónde puede llegar un pecado. Tú no sabes hasta dónde llega una mentira. Eres tú el responsable de poder parar con todo esto. Si tú eres obediente a Dios, vas a decir las cosas como son. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, delante de nuestro Dios día y noche. Y
aquí en este texto se está hablando del diablo, que es el acusador de todos nosotros. Y ojo con lo que te voy a decir, porque el diablo es el que nos acusa día y noche. A todos los creyentes, no acusa a los pecadores, acusa a los creyentes. Pero el propósito del diablo es hundirnos, es que Dios tome un juicio para con nosotros y hasta nos condene y nos mande al infierno con él. Pero nosotros no somos de ese espíritu. Nosotros hemos nacido de Dios. Y si nosotros, vamos a decirlo de esta manera, acusamos un pecado, estamos demandando no a la persona, sino al pecado que habita en la persona y que está practicando. Y no lo hacemos con la intención del diablo de que se hunda y que se friegue y que le vaya mal toda su vida y que sea maldito. No. Si nosotros levantamos nuestra voz para demandar un pecado, es para ayudarlo. Para ayudarlo a él y para ayudar a todo ese grupo de personas que se verán afectadas por sus acciones. Nosotros somos diferentes. Nosotros hemos sido nacidos de Dios por su perdón. Y anhelamos que la gente haga lo mismo. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y si Dios nos dijo lo que nosotros no estábamos haciendo bien, ¿por qué nosotros vamos a callar? Tenemos que levantar nuestra voz. Y sí, quizás, mira, ha pasado de que cuando hay un nuevo convertido en la iglesia, ¿no? Tiene un mes, ¿verdad? Está en todo ese amor, ese celo, ese fuego en donde no acepta nada malo. En donde blanco es blanco y negro es negro. Aquí no hay medias verdades, aquí hay verdad o mentira. Y en esa inexperiencia de los nuevos conversos, que no todos, claro, pero la mayoría intentan hablar de la verdad del Señor, pero sin tapujos. Y se invitan a una amiga, a un amigo, y está que se viste raro, está que se pinta mucho, está que habla cosas que no son creyentes, pero él o ella, como han conocido a Cristo y saben, conocen la verdad, intentan decirle las cosas que están mal de una manera tan tajante que sus amigos se terminan asustando. Ese nuevo creyente no lo hace con una mala intención. Lo hace con el deseo de que ellos entreguen al Señor y agraden a Dios. Con el tiempo aprende a controlar esos impulsos. Impulsos que tenemos todos los que tenemos el celo de Dios. ¿Sí? Con el tiempo nosotros necesitamos aprender a decir las cosas. Todos hemos sido unos brutos a veces al tratar de decirle la verdad a alguien. Y sí, quizás la mayoría de gente cuando escuchó la introducción de este mensaje está diciendo, listo, ya me dijo el hermano, voy a decirle su vida a la gente. No. Cuando uno va a hablar, tiene que aprender a decir lo que va a hablar. Y hace un rato nada más, escuché a un hermano que me dijo, no es igual hablar con una persona sin antes haber orado que hablar con una persona habiendo orado antes. Porque nos vamos con un espíritu calmado, con una mente tranquila. No vamos con nuestra carne y con nuestros impulsos a decir lo que queramos y escupimos, vomitamos toda nuestra diarrea verbal. No. Nosotros tenemos que aprender a ser controlados por el Espíritu de Dios para decir algo y debemos ser sabios, pero hay que aceptarlo. No siempre lo hemos sido. Hemos sido más acusadores y señaladores en vez de personas que levanten y se compadecen por las personas que han pecado. Entonces, Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Y esto es lo que hace
un nuevo converso, una persona que ha conocido recién a Cristo, porque intenta obedecer todos los mandamientos y en su afán por hacerlo, también intenta que los demás hagan lo mismo, porque él quiere que los demás sientan lo mismo. Y ojo, que un nuevo converso haga esto, Dios lo ve. Y me atrevo a decir que lo aplaude y se agrada y dice, perfecto. Me encantaría que lo siga haciendo, pero aún moldeando algunas cosas que tiene, sus gestos, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos. Cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras palabras, entonces es donde vamos a ser usados por Dios ¿para qué? Para hacer de bendición, para restaurar. Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice Mateo 5:19, y así enseña a los hombres, ¿no? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, ojo, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, está hablando de que no importa qué tan pequeño sea ese mandamiento o tan insignificante que sea ese mandamiento. O sea, ¿qué? ¿En serio? ¿Eso lo manda Dios? Pero no. Sí, ese mandamiento pequeñito que tú crees que no es tan... No es tan ley de Dios, no es para considerarlo un pecado, no. Ese pequeño mandamiento que tú pasas por alto es lo que Dios dice. Si tú enseñas esos mandamientos, tú serás llamado grande en el reino de Dios. Y hay cosas que la gente piensa que Dios no toma en cuenta. No, pero sí, Dios toma en cuenta muchas cosas. Y Dios quiere que tú enseñes la verdad, que tú enseñes lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando no la enseñamos? ¿Por qué sucede eso? Miren, nos gusta ser admirados y no criticados. ¿A quién le gusta ser criticado, hermano? No me diga que sí le gusta ser criticado. Todos queremos que nos admiren, que nos aplaudan, que nos digan cosas que halagan. Pero criticados. ¿Quién se siente bien siendo criticado? Juan 6:60 dice, versos 60 al 64, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Miren, Jesús era alguien que las multitudes lo seguían. La gente amaba escuchar a Jesús. Amaba ver los milagros que hacía, amaba cómo ayudaba. Amaba ver cómo ayudaba a la gente. Pero estas multitudes, en este texto que estamos leyendo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Qué habrá estado diciendo Jesús? Puedes leerlo en el contexto. San Juan 6, léelo. Hablaba puro, puras verdades. Jesús mismo dijo, ¿esto os ofende, discípulos? Porque ellos estaban murmurando todo lo que la gente decía. Verso 62. Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Mira, Cristo lo que hablaba estaba haciéndolo en el Espíritu y para el Espíritu. Sus palabras no eran carnales, no eran para que la gente se sienta bien. No era para que la carne diga, ay, qué rico me siento, que me estén empañando todo. Ah, mira, estoy escuchando lo que quiero. No. Cristo estaba hablando lo que ellos necesitaban en su espíritu, no lo que su carne quería que les dijeran. La carne para nada aprovecha, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu trae vida. Si una palabra te agrada y te ayuda, sabiendo que estás en pecado, sabiendo que no estás haciendo las cosas bien, pero hay una palabra por ahí que te dice lo que
te agradaría escuchar, entonces esa palabra, en vez de levantarte y darte vida, te está dando muerte. Te está afectando. Y tú crees que eso te va a ayudar. No, cuando te sientes bien aún después de haber pecado, estás mal. Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Esta multitud que escuchaba a Cristo pensaba que Jesús era un gran motivador y futuro alcalde de Israel. No. Cristo venía a ayudarles en su vida interna. Él no vino a libertarlos del gobierno que gobernaba sobre ellos. Él vino a libertarlos del pecado que habitaba en ellos. Él vino a ayudarlos de una manera más profunda. Él no vino por política. Él vino por nuestra alma. Hay gente que no creía. Hay gente que decía, pero ¿qué se cree? ¿Cómo nos va a hablar de esa manera? Bueno, él hablaba palabras verdaderas. Palabras que a mucha gente hasta el día de hoy no le agradan. Verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también a vosotros? Mira, Jesús estaba candente ahorita acá. Porque mucha gente creía que Jesús era alguien blandengue, alguien pasivo, que dejaba pasar por alto todas las cosas malas. No, porque él vino a ayudar a la gente pecadora. Cristo empezó a decirle las condiciones. Si tú quieres seguirme, tienes que cargar tu cruz. Si tú amas más padre, hermano, hermana, antes que a mí, no eres digno de mí. Anda, vende todo lo que tienes tu posición y después sígueme. La gente dice, ¿estás loco? ¿Cómo va a decir esto? Y Jesús apuntaba a algo más allá que eso, porque Cristo no es que no quiera que tú no tengas cosas ni posesiones, pero Él está viendo tu corazón. ¿En dónde está centrado? Él está viendo lo que tú no ves. Lo que tú crees que no tienes de malo en ti, Él ya lo vio. Él te conoce. Y Él conocía esta multitud. Y Él sabía que la mayoría de personas que le escuchaban eran personas que no tenían una intención de conocerle a Él, sino que querían ver sus milagros. Querían que ellos salgan beneficiados. Y Cristo dijo, bueno, de esto no se trata mi venida. No. Esto va más allá de lo que tú quieres lograr en esta tierra. Eso se trata de negarse a sí mismo y vivir para mí. Wow, la gente no le cabía eso en la cabeza. Porque así la gente incrédula. La gente incrédula busca solamente su beneficio. Y dice, ¿y ahí qué gano esto? ¿Verdad? ¿Y con Dios qué gano? Si no gano nada, no me vale nada. Y quieren cosas para ellos, ¿no? Muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice la Escritura. Muchos. Y Cristo hablaba la verdad. Así le costara a esos seguidores. Él no tenía pena de que la gente se fuera. Si la gente prefería la mentira que la verdad, bueno, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos pone siempre para escoger platos de bandeja. Aquí, ¿qué quieres tú? ¿La verdad o la mentira? ¿Quieres que algo te ayude, algo te hunda más? Elígelo tú, ¿verdad? Y después Cristo le dice, o sea, ya muy bien, ustedes están murmurando esto, ¿verdad? ¿También se quieren ir? Le dijo a los 12, ¿ustedes también quieren correr tras ellos? ¿También se están desanimando? No. Luego dijo Pedro, no, Señor, ¿cómo crees? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Sabia respuesta. Porque nosotros no podemos ir a ningún lado. Nosotros no tendríamos un lugar a donde correr y sentirnos seguros si no es a Cristo.
Si no son las palabras de Cristo que nos dan alimento y vida, entonces, ¿qué palabras nos darían vida? ¿La filosofía? No. La filosofía no te da vida. Te puede dar una amplitud de tu conocimiento, te extiende los pensamientos. Pero la filosofía no te da vida. Son las palabras de Cristo las que te dan vida, porque son espíritu. Ahora, nosotros no somos el caramelo del mundo. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal del mundo. El caramelo del mundo es aquella persona que busca agradar a todos. Es aquella persona que quiere que la gente se sienta bien con ella. Y para ello, entonces recurre a las palabras que halagan, a las afirmaciones, al quedarse callado cuando se entera que algo anda mal, porque no te gusta meterte en problemas, porque eres un hombre que busca la paz, entre comillas. No eres el caramelo del mundo. Tú, amado hermano, eres la sal de la tierra, la sal de este mundo. Y la sal, si deja de ser salada, no puede ayudar al mundo. Nosotros les damos sabor al mundo. Una comida, un alimento sin sal es una comida que no tiene sentido. No hay no hay un sabor, no hay una dulzura, más que el dulce que te enferma. La sal le da un sentido a lo que comemos. La sal no puede dejar de estar salada. Y si pierde su sabor, dice la Escritura, ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Y mira, cuando un creyente deja de salar y empieza a endulzar como un caramelo, esa persona ya no es de utilidad para Dios. ¿Por qué? Porque se vuelve amigo de gente que está buscando su conveniencia. Y si tú quieres volver a esas andanzas, vamos a decirle de esa manera, de decir la verdad, entonces la gente se va a burlar de ti y te va a pisotear, porque ya no eres esa persona, te has convertido en otra. Dice, oye, vuelve y deja de estar ahí hablando cosas, exhortando, que te crees tú profeta. Entonces tú vas a ser atraído nuevamente a su manera de hablar, a su manera de compartir, y te van a pisotear. La gente te va a tratar como merece ser tratado. ¿Verdad? No sé si me dejo entender. Nosotros no buscamos agradar a los hombres. Nosotros buscamos agradar a Cristo. Y al momento de hablar una verdad de Cristo, tenemos que pensar en si Cristo está de acuerdo con lo que estamos hablando. Si nosotros estamos hablando lo que queremos para agradar a las personas, entonces nuestra mente no está enfocada en Cristo. Y Gálatas 1:10 dice, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres o qué? No, porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedo pretender agradar al hombre y estar pensando en lo que piensa mi hermano o fulano y agradar a Cristo al mismo tiempo. No puedo. Yo tengo que agradar a Cristo, así esa persona no me mire bien. A esa persona me diga que soy un radical. Así esa persona me diga que me creo un santurrón. Así esa persona me diga que estoy exagerando. No. Nosotros debemos de agradar al Señor. Y eso te costará muchos seguidores. La gente no te va a aplaudir porque la gente va a escuchar o va a querer escuchar cosas buenas, cosas que tú ya no dices. En el sentido de que vas a hablar lo que ellos quieren, lo que su carne quieren, y tú ya no eres eso. Tú vas a hablar directamente a su necesidad espiritual. Tú no puedes buscar el favor de los hombres, hermano. Intenta agradar al Señor.
Y sí, como el mismo Señor se ganó enemigos por decir la verdad, tú también te vas a ganar enemigos. Y hace poquito le hablé también a una amistad. Le dije, ¿por qué tendrías que desanimarte por esto? Al árbol que da frutos se le tira piedras. Tú eres honrado por Dios. Quizás la gente no te aplauda, no te agradezca, pero el Señor está agradado contigo, con lo que estás haciendo. No agrades al hombre, agrade a Dios. Que tu meta y tu propósito más grande sea agradar al Señor con lo que tú hablas. Y ahora, el propósito de hablar la verdad. Primer punto es hacernos libres de todas las creencias erróneas en las que hemos andado. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y escuchen, la verdad no le agrada a la gente. Vamos a decir, si estás gordito y alguien te dice, hoy estás bien, estás en forma, y tú, ¿en serio? Sí, qué bonito, bueno, sigo comiendo lo que quiero. ¿Esa persona te está ayudando? No. Pero si te dice, oye, como que estás subidito de peso, ¿verdad? Deberías bajarle un poco. Te sientes mal, ya no le hablas. Está bien fijón esta persona. Entonces, cuando alguien nos intenta decir las cosas como son, nos ofendemos. La verdad nunca agrada a nadie. Pero hay una gran verdad, y es que la verdad nos hace libres. Si tú aceptas la verdad, tú vas a vivir una bendición de Dios continua. Y ese es el segundo propósito, porque cuando tú eres libre de las mentiras, de tus creencias erróneas, de cómo hay que vivir en la vida, entonces tú empiezas a vivir en el orden establecido por Dios y así empiezas a disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene. Ese es el propósito de la verdad. Si tú le hablas a una persona la verdad, esa persona va a empezar a cambiar sus malos hábitos y empezará a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para él. Porque ha ordenado su vida con lo que tú le has dicho. Pero si tú no le dices nada, entonces, ¿qué va a hacer? Tienes que hacerlo. Porque hay gente que necesita. ¿Ok? Quizás tú has sido una persona que ha aprendido por su cuenta, ¿verdad? Y ha habido un trato de Dios contigo directamente. Pero hay personas que no tienen ni el mismo conocimiento ni la misma comunión que tienes tú con Dios. Deberías ayudar a las personas que sí lo necesitan. Estás viendo que algo están haciendo mal. Empieza a decir, esto no está bien. Yo te ayudo. Mira, he leído esto. Yo creo que este artículo te puede ayudar. Yo creo que esta herramienta te puede ayudar. Pero no te quedes callado. Porque si tú cumples el propósito de la verdad, Dios te tomará como una persona que ha aprovechado bien la palabra de verdad y que no la ha maquillado ni no la ha utilizado para su propio beneficio. Dios no te juzgará. Dios ha puesto algo en ti. Ha puesto una gran responsabilidad en tus palabras. Dios te ha escogido y tienes que honrar eso. ¿Ok? Ahora, el último punto. ¿A quién debemos hablar? ¿O a quién debemos comunicarles estas verdades? ¿A quién debemos? Bueno, aquí he apuntado a 3 tipos de personas, ¿no? A un creyente, a un no creyente, a un inconverso y a un fariseo. Vamos por el creyente. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio. Ojo, porque no se puede hablar con la misma facilidad o con las mismas palabras, incluso el mismo tono de voz, a un creyente que a un no creyente.
¿sí? Porque vamos al punto del no creyente, pero al creyente se le habla con exhortación, ¿sí? Si algo anda muy mal en su vida, se le dice las cosas como son. Y ese hermano, si es un verdadero creyente, es una persona que tiene la sabiduría de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, nadie puede ser sabio si no ha conocido a Dios, si no teme a Dios, si no respeta a Dios. Entonces, si tú tratas con un creyente, estás tratando con alguien que constantemente se está llenando de la palabra de Dios. Por lo tanto, es sabio. El mismo hecho de haber dejado el mundo y las prácticas mundanales ya lo hace una persona sabia. Porque el mundo vive como peces muertos, se los lleva la corriente. Pero tú no eres un pez muerto. Tú eres alguien que ha sido nacido de Dios. Eres sabio, ¿ok? Muy bien, entonces, el sabio, al momento de ser corregido, dice la Escritura aquí, en Proverbios 9:8, que si tú lo corriges, Él te va a amar. Él te ama y te va a agradecer, en pocas palabras. Te va a decir, oye, muchas gracias. Necesitaba esta palabra, necesitaba que alguien venga y me diga cómo hacer esto. Necesitaba que alguien vea eso en mí y se preocupe por mí. Eso no lo hará un no creyente. Se sentirá mal. Te va a decir, ¿tú qué te crees? Como lo decía al principio, ¿verdad? Ahora, mira, te voy a dar dos casos, ¿ok? Primera de Samuel 15, el verso 22, bueno, tú puedes leer todo primero de Samuel 15, que es la historia de la desobediencia de Saúl. Te voy a leer el verso 22 nada más, y el verso 22 y 23. Te lo voy a leer. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuando tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y qué pasó aquí con esta, prácticamente, dale con una condenación dura, ¿verdad? ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, Saúl había desobedecido el mandato de Dios. Le había dicho, tienes que destruir a los amalecitas, no dejes a nadie con vida. Ni animales, ni a nada. Y ya está. Pero él dijo, no, yo creo que debo perdonar la vida del rey y debo perdonar la vida de algunas ovejas, animales que se ven gorditos, para ofrecer sacrificio a Dios. Pero ese no era la respuesta que él debía tener ante un mandato de parte del Señor. Lamentablemente, Saúl fue desechado del reino. Él fue desechado de los privilegios que el Señor le había dado. Pero tú dirás, tan difícil fue, ¿no? Arrepentirse y ya volver a ser rey y ser la persona que Dios, ¿no?, estaba utilizando para darle victoria a Israel. Bueno, déjame decirle a cada persona que está aquí y que no entienden estos temas que son complicados. Imagínate, para un creyente, para una persona que todavía está queriendo aprender la palabra. Pero Saúl no solo desobedeció una vez, sino que desobedeció muchas veces. Y entre ellos también está en 1 Samuel 13, cuando Dios había ordenado en su palabra que no eran los reyes que ofrecerían sacrificio al Señor, sino que eran los levitas. En este caso, Saúl desobedeció porque ofreció sacrificio en lugar de esperar a Samuel, como le había ordenado. Puedes leerlo en 1 Samuel 13. Él creía que haciendo ese tipo de cosas estaba ayudando a Dios. Se desesperó por querer ofrecer sacrificios, pero él no había sido ordenado para eso. Samuel lo condenó y duro, pero no aprendió a la primera. Desobedeció muchas más veces. Y esto es el tipo de reprimendas que debemos de tener.
cuando desobedecemos, para no caer en desgracia como Saúl. Si ya nos dieron una exhortada, una reprimenda, debemos de cambiar. ¿Ok? Pero también vemos el caso de David. En 2 Samuel capítulo 12, Natán condena el pecado de David. David había hecho algo tan terrible como el matar a Urías Eteo, que era uno de sus oficiales, por quedarse con su mujer. Había embarazado a su mujer. Pero, ¿qué se le pasó en la cabeza? O por la cabeza, ¿verdad? A David. El pecado no perdona a nadie. Y Natán vino y le dijo, oye, el Señor ha declarado esto para ti. Tu familia siempre estará en pleitos. Tú vas a vivir triste en tu familia. Bueno, puedes leerlo también en 2 de Samuel capítulo 12. Entonces el Señor nos manda a exhortar a las personas creyentes. Nos manda a hacerles entender que el camino por el que han decidido andar no es correcto. David entendió. David dijo, está bien, Señor, no pecaré más contra ti. Y el Señor lo perdonó. Si tú eres una persona creyente y alguien te exhorta, acéptalo y agradece a Dios. Agradece para que no caigas en desgracia. Si el Señor te está diciendo esto, no lo hagas, no lo hagas. Créeme, no lo hagas, porque las consecuencias son terribles. El Señor no quiere que tú pases por procesos terribles, ni juicios, ni nada. El Señor quiere tu bienestar, por eso es que manda a sus profetas a corregirte. Manda a sus voceros para hablarte las palabras que a ti no te agradan, pero que necesitas. Pero el Señor también nos manda a exhortar al religioso. Al religioso. Miren, Mateo 12:34. Juan el Bautista está que habla la verdad. Miren cómo dice. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¡Wow! ¿Cómo puedes decir que Dios es grandioso, que Dios quiere que tú hagas esto, que Dios quiere bendecirte? ¿Cómo puedes decir que Dios demanda esto si tú eres malo? Si tú no vives una vida íntegra. Porque de la abundancia el corazón habla la boca. ¡Qué tremendo! Esta es una exhortación para todos los religiosos y personas que hemos caído en ese punto de creer que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad estamos mal. Que hablamos algo, pero nuestros hechos declaran lo contrario. Juan el Bautista no cayó la verdad. Tampoco lo hizo con la mujer del hermano de Herodes, Herodías. Él dijo que estaba en pecado, que no debía haber hecho eso, pero Herodías se enojó y por su culpa, por ese enojo de esa mujer, hizo que Herodes, estando ebrio, matara a Juan el Bautista. Herodes, en su ingenuidad, ¿no?, cautivado por la sensualidad de Herodías, le dijo, pídeme lo que sea hasta la mitad de mi reino te lo doy. Ok, y se aprovechó Herodías y dijo, ok, listo, quiero la cabeza de ese hombre. Pero Herodías lo tenía todo planeado ya. Juan el Bautista decía la verdad, así le costara la cabeza. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por decir la verdad? ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar por decir la verdad? Generación de víboras, les dijo a los fariseos. Ellos eran personas completamente devotas a Dios, religiosas, gente que conocía más la Biblia que tú y yo juntos. Oraban más que tú y yo, pero eran gente mala, gente que no conocía a Dios, que solamente hablaba lo que había en la Biblia, en su Biblia, la ley, la Torá, pero sus acciones eran crueles.
no perdonaban la vida de nadie en el día de descanso. Pero la de sus animales sí, porque para ellos sus animales valían más, aparentemente, que un ser humano. La gente religiosa también fue confrontada por Cristo. Cristo les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera demuestran una cosa, pero por dentro huelen horrible. ¡Wow! Ese fue Cristo. Y Cristo no cayó. Le habló a los religiosos. Pero también nosotros tenemos que hablar a los no creyentes, y aquí viene el tino con el que vamos a hablar, ¿no? Porque debemos hablar con gracia. Debemos hablar con humildad, con amor, con paciencia. Esa paciencia con la que te trataron a ti para que conozcas la palabra de Dios. ¿Cuánta paciencia te tuvo Dios? Tantas veces te invitaron a la iglesia, tantas veces te invitaron a un culto, tantas veces te invitaron a recibir a Jesús en tu corazón. Tú no querías. Sin embargo, el Señor te tuvo paciencia. Y así como el Señor te tuvo paciencia, el Señor te manda que tú también tengas paciencia. Una vez tuve una amistad que llegaba a la iglesia constantemente. Y la verdad es que yo creía que el Señor estaba tratando con su vida porque iba a los cultos. Pero un día me entero que después de los cultos, algunos sábados, se iba a la discoteca a unas fiestas. Entonces yo me decepcioné y dije, ¿pero qué está pasando? O sea, tantos consejos, tantas veces que le invitaba a la iglesia, o sea, entonces un día le dije: oye, mira, con Dios no se juega. O vienes a la iglesia gracias a Dios, o pierdes la amistad. Así fue radical. Me asustó. No. Pero el asunto es que por más que yo le exhorté de esa manera, ella quizás le hacía incluso más a escondidas. Hasta que un día Dios transformó su vida. Ahora ama a Cristo. Gloria a Dios. Pero tuve que tener paciencia. Hay mucha gente que necesita tu paciencia. Quizás no te va a hacer caso ahora, pero síguele. Síguele. Algún día el Señor tocará su corazón, tendrá misericordia de esa persona y tú te sentirás muy bien y querrás hacerlo con más personas. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa espada es la palabra cortante. Esa palabra que los pecadores, la gente inconversa, no va a entenderla. La va a ver como dura, la va a ver como que no tiene sentido tratar de ser perfecto, porque nadie en el mundo es perfecto. Pero déjame decirte, hermano, que cuando un creyente o cuando alguien pecador se vuelve creyente, esa persona dice que su espíritu es perfecto. Quizás tu alma es imperfecta, pecas, pero tu espíritu no, tu espíritu es perfecto, porque nadie que no tenga una perfección en su espíritu puede entrar al reino de Dios. Nadie, incluso que no es perfecto, es nacido de Dios, porque el espíritu sí es perfecto. Es por el espíritu que nosotros podemos tener contacto con Dios. ¿Sí? La gente dirá: pucha, esta palabra sí es cortante. Y sí, literalmente es cortante porque es como una espada. La palabra dice, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Más todavía. Pero en realidad, a estas personas necesitadas de Dios que son conversas, necesitamos hacerles entender que es más parecido a un bisturí cuyo propósito es extirpar todo lo que hay malo dentro de él, en este caso que es el pecado. Nosotros tenemos responsabilidad de hablarle
a un creyente, a un religioso y a un no creyente, haciéndole entender de que la palabra de Dios es veraz y que todos nuestros pensamientos, por más que nos digan que estamos en lo correcto, son mentirosos y relativos, medias verdades que en realidad no sirven. La palabra de Dios es la que nos ayuda y la única que nos ayudará para alcanzar la vida eterna. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tú no puedes perseverar por tus pensamientos, sino por la palabra de Dios. ¿Ok? Y sí, para terminar, déjame decirte que existen casos tan indignantes en tu iglesia, en cualquier lugar, que a veces da ganas de comportarse como Jesús, ¿verdad? En esa escena cuando sacó a todos los mercaderes, ¿no?, del templo. Y su famosa frase: ustedes habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¡Wow! Pero no solamente eso, sino que dice que él se armó una cuerda, una soga, un látigo y lo sacó a todos los mercaderes, volcó las mesas y Jesús me representa. Sí, a veces da ganas de hacer eso y de hablar las cosas de la manera tan tajante posible para que aprendan. Pero aunque hay casos así, en donde saquemos el celo de Dios, porque la Escritura dice justo en esa parte que Cristo hizo esto para que se cumpliera esta parte de el celo por tu casa me consume. ¿Okay? Y Él quiso que su casa sea casa de oración, no una cueva de ladrones. No es que la gente venga a hacer mercadotecnia o que la gente venga a hacer negocios. No, Él vino a que esas ideas tan materialistas salieran dentro de la iglesia. ¿Ok? Y aunque el Señor te quiere prosperar, y yo nunca voy a estar en contra de la prosperidad, yo creo mucho en la prosperidad, el Señor viene por tu alma, porque nada de lo que tienes aquí te llevarás. Todo lo que Dios te dé aquí en la tierra es para ayudar, es para ser de testimonio aquí en la tierra, es para glorificar y extender su reino. Okay, pero ese es otro tema. Pero quería dejar en claro de que el Señor, Él vino para santificar a su nación. Él vino para ayudar a las personas a vencer todo lo que los hundía. Él vino a quitar esa separación entre el hombre y Dios, y era el pecado. Él vino a destruir el pecado y lo destruyó. Ok. Termino diciendo algo muy práctico para todos nosotros los que queremos decir la verdad, los que queremos actuar en verdad. Y quizás no queremos llegar al extremo de volcar las mesas. Mateo 18, 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Palabras de Jesús, hermosísimas palabras de Cristo. Esto es práctico. Si tú ves que alguien está en pecado, alguien está mal, habla con él. Intenta hablar con él. Dile: oye, estás haciendo mal. Estás pecando, estás desagradando a Dios. Has hecho eso en contra de mí, pero también has hecho esto en contra de alguien. Yo te he visto haciendo esto. He visto por ahí unas cosas. Listo. Pero no lo hagas con mucha gente. O sea, que la gente no te escuche cuando lo reprendes, sino, dice la Escritura, estando tú y él solos, los dos solos. Habla las cosas de manera clara. Tú y él. Si te oye, dice, él ha sido ganado por ti. Tú has ganado a tu hermano. Has sabido llegar a él. Has sabido hacerle ver su error. ¿Verdad? Pero si no te oye, toma contigo 1 o 2 o 3 testigos
para que conste toda palabra. O sea, si esa persona dice, no, mire, ya, listo. Hizo como que te oyó, pero en realidad le valió lo que tú le dijiste. Entonces llama a otros hermanos, les cuenta la situación. Y dice, bueno, hay hermanos que pueden ayudarnos y esto es algo muy sabio. Porque a veces cuando uno solo no puede ayudar, más mentes tienen mejores ideas y mejores soluciones que una solamente. Imagínate ya que con tanta sabiduría, porque en la multitud de consejos o de consejeros está el éxito, dice la Escritura. Ya. Si aún así con todo eso no quiere entender, bueno, dice el verso 17, si no los oyere tampoco a ellos, dilo a la iglesia, dilo. Ya hay gente que intentó aconsejarlo, y hay gente que lo trató de ayudar, pero aún así no quiere hacer caso, sigue allí pecando, haciendo las cosas mal, sigue continuando en esas cosas que deshonran el nombre de Dios. Entonces, dilo a la iglesia. Y si esta es la parte más difícil, no tienes que decirlo ante un juzgado, no tienes que decirle delante del mundo, no tienes que salir por redes y condenar, aunque hay algunos casos muy terribles que hay que condenar. Pero si es cuestión de la iglesia, tienes que hacerlo llegar a la iglesia. Tienes que decir, oye, si tú no nos haces caso, entonces vamos a hacerlo público en la iglesia. Iglesia, sin gente que viene por primera vez. Iglesia, hermanos convertidos, creyentes. Y si no oye la iglesia, tenlo por gentil y por publicano. O sea, tenlo como un pecador más. No entiende. Es necesario decir las cosas incorrectas a la iglesia porque ese pecado que está cometiendo un hermano o una hermana puede afectar a mucha gente. Porque el pecado sí contamina. El pecado se puede extender si no se trata a tiempo. Esto es un consejo práctico, hermanos. Tomen Mateo 18, 15 al 17 y aplíquenlo en su vida, en su iglesia, en su comunidad. Y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Si hay algo que nos ofende al momento de escuchar un consejo, entonces no nos enojemos, tomémosle esa palabra y agradezcamos a Dios. Y si hay algo que decir, dilo. No suavices el evangelio, como dice John MacArthur. Si la verdad ofende, deja que ofenda. ¿Ok? La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. ¿Ok? Recuerda que estás tratando con el pecado de la gente, no con la persona directamente. Es el pecado que está siendo practicado por ellos la que debe ser cortado de raíz. Y que el Señor siempre nos guarde en su verdad. Que nos guarde y nos libre de toda tentación. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos valientes para declarar tu palabra y para ayudar a la gente que no está andando por el camino correcto. Ayúdanos a poder decir las palabras que debemos decir, que siempre busquemos tu dirección. Ayúdanos, Señor, a poder ser de utilidad para que el pecado no avance, sino que tu palabra, tu santidad, tu pureza se extienda. Que seamos de más bendición en la tierra, Señor. Te pido por todos mis hermanos que han oído esta palabra y que han sido confrontados, Señor, y todas aquellas personas que no conocen de tu amor, Señor, te pido que tú los ayudes. Que hoy, Señor, en medio de esta oración, si se están arrepintiendo, tú puedas aceptarles en tu reino. Lávalos en tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y por aquí estamos en otra oportunidad con otro mensaje. Bye.